Gracias, Teodoro. Un saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen martes. En general, hemos pensado que en esta temporada electoral nos parece necesario abundar sobre la naturaleza de la democracia en México, precisamente porque desde el punto de vista clásico la democracia es justo una forma de Estado en que el gobierno está al servicio de sus propios ciudadanos y no viceversa. Eso se supone que le ha impuesto una característica importante a todo nuestro entramado para que podamos convivir de una mejor manera, por lo menos en el plano teórico. Se ha optado por esa forma de gobierno para que nos organicemos mejor. Eso se ha supuesto. En el plano de la realidad es visto que la democracia en 2024 está bajo fuego. Hemos visto, por ejemplo, con información de Data Cívica, México Evalúa y Animal Político en su estudio El crimen organizado en 2024 en las elecciones y la administración pública en México, tenemos, por ejemplo, entre otros indicadores gravísimos, yo diría de alarma, los 311 ataques de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012 a candidatos y a servidores públicos de todo el país. Y eso contrasta también con los 836 eventos de agresiones, lo mismo de candidatos y a servidores públicos entre 2018 y 2023, el espacio, los 5 años, y seguimos contando de la administración del presidente López Obrador. Eso ya da una categoría, vamos a decir, de actor del mundo de la política a la delincuencia organizada en las elecciones. Hay que tomar nota también de que tenemos ya 27 candidatos asesinados en todo el país y hay 360 candidatos a diversos cargos públicos, también en toda la geografía nacional, con medidas de protección por el Estado. Y me parece que a ello ha no solamente procurado, sino ha sido una estrategia, una política, diríamos, de su gestión del presidente para descalificar a todo actor, a todo aquel actor social o político que se le oponga, simplemente en palabras llanas. A partir de 2015 hemos visto más o menos cómo ha recrudecido el problema de la violencia política y de la violencia que comenzó en territorios regionales concretos. Ahora se traduce en 2024 en la renuncia de candidatos amenazados por la delincuencia organizada en todo el país. Lo hemos visto también aquí mismo en nuestra entidad en Morelos, como aceptándolo, concediéndolo o no, han optado por esa decisión. Y en términos electorales diríamos, a la oposición también hay que decirlo, no solamente lo que le toca al actor principal, a la gestión del presidente, a la oposición también le ha hecho falta articular, me parece, un relato con énfasis, no solo en los 185,000 homicidios, y seguimos contando, por desgracia, en espacios públicos, que es el primer problema del país, durante la administración del presidente López Obrador, porque también hay un subregistro, según diversos observatorios que ya lo han planteado así, que va de los 20,000 a los 80,000, digamos, víctimas de homicidios, todo lo cual amplifica desde luego la conversación, una conversación pública en torno a la violencia política, que es el contexto en que se desarrollan las elecciones en México en 2024. En el entorno, por eso, de la inseguridad generalizada, vamos a decir, aquí mismo en nuestra entidad, en Morelos, el eje vertebral de la oposición, que lo ha hecho de manera articulada y organizada, justamente ha sido ese rubro, el de la inseguridad, como el principal problema para combatir desde la gestión pública. En el entorno de inseguridad, por tanto, las elecciones se convierten, si se aprovechan bien, en actos concretos, en campañas concretas para ser aprovechadas por actores y por partidos. En el rubro, me parece que también de las encuestas, en el punto y seguido, las encuestas en la política real no son en el momento actual, en la coyuntura más reciente, una coyuntura crítica que hoy tenemos y que padecemos, no son útiles, me parece, para los hechos, para las mediciones, que es justamente una
de los propósitos principales. ¿Para qué sirven siempre las encuestas? Nos hemos preguntado. Es justamente para ir observando lo que está pensando el votante potencial, y también el propio votante le es útil para ir tomando sus decisiones y conformándola y terminarla de cuajar un poco antes incluso de la jornada electoral o el mismo día en que asista a la casilla. Bueno, todo eso ya no es útil en el momento actual, porque eso se supone que estaba en el plano de las mediciones, de la búsqueda de la verdad, de los hechos, que es lo que importa, porque opiniones las tenemos todos, sino de lo que hoy vemos, por desgracia, es la construcción. Hay una forma como de storytelling en el contexto de la posverdad. Se busca hoy, en el plano de las campañas electorales en concreto, la construcción de historias, tener una serie de nociones para su propio público, y en general se pone también el énfasis en hacer relatos que desde luego no son útiles a los votantes en términos de la realidad, para que ellos suficientemente ya están distraídos con la delincuencia organizada, con su propia realidad cotidiana, doméstica, con los servidores de la nación y su acoso y un largo etcétera, como para observar ese problema de si son o no un espacio que les sea útil al momento de tomar una decisión. Y también me parece que en el fondo hay un problema, todo lo que subyace, un problema estructural en torno a las encuestas, porque una parte sí es la que tiene que ver con la medición, con la parte estadística que le sea útil para tomar sus decisiones al votante potencial, pero también está un problema de fondo, que es justo que en general las encuestas en México y alrededor del mundo no están leyendo adecuadamente a las sociedades, y lo hemos visto en vuelcos electorales en nuestro país, en otras regiones y también en el globo. En 2024, por eso me parece que cada campaña, lo hemos visto, cada campaña electoral presidencial tiene su propia encuesta, para cada actor, para cada público, con la debida distancia distribuida para el consumo de sus aliados y sus adversarios, para extender, en otras palabras, la propaganda que solamente es útil, de manera única, al presidente, que sin duda ha sido el gran interventor del proceso electoral, el presidente que ha convertido, por tanto, en su propia contradicción.